Hola amigos, qué alegría que podamos encontrarnos una vez más para disfrutar del regalo maravilloso del tesoro que es la palabra de Dios. Y como ella pues nos enseña y nos afirma para tener herramientas claves para la vida, para poder disfrutar de nuestra existencia y en cualquiera que sea nuestro campo de acción y lo que hagamos, siempre viendo el cuidado y la misericordia de Dios. Muchas veces me preguntan cómo vivir en paz, cómo mantenerse firme en la vida espiritual, en la vida cristiana, en medio de tantas circunstancias adversas, tentaciones, ocasiones, cómo poder estar en paz y mantenernos firmes. Pues el salmista David, el rey David, un hombre especialista en la presencia de Dios, pero también con muchas debilidades humanas, nos habla acerca de este propósito de estar en paz y mantenerse firme. Quiero invitarles a que estudiemos esta mañana en el Salmo 15. Vamos a la palabra de Dios. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El salmista, pues el rey David, inicia el Salmo 15 en un diálogo con Dios. E inicia precisamente enunciando el nombre de Dios, a Jehová, a Dios, hablando con Dios. Y la pregunta que aparece inmediatamente, bueno, son dos preguntas en realidad. Primera pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Y estas preguntas, habitar y morar, pueden expresarse como sinónimos, pero cuando miramos cada una de ellas, ¿quién habitará en tu tabernáculo? En la presencia de Dios. ¿Quién podrá estar, así como lo decía el profeta Elías, vive el Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy? Pues el rey David se hace esa misma pregunta. ¿Quién podrá habitar en tu tabernáculo, en el lugar de tu presencia? ¿Quién podrá permanecer allí? Porque muy seguramente muchos de nosotros hemos pasado por momentos espirituales en los que la presencia de Dios ha sido la manifestación de nuestra vida, nuestra alegría, nuestro ánimo. Pero eso será nuestra cotidianidad. Esa será nuestra razón de ser siempre, permanentemente. Pues ese es el anhelo que el rey David quiere que sea inculcado en nuestros corazones. Es más, es lo que él desea, es lo que yo deseo. Y también como quisiera que fuera su deseo, permanecer siempre en el tabernáculo del Señor. Y la segunda pregunta es, ¿y quién morará en tu monte santo? Pues no olvidemos que el monte de Sión es el gozo de toda la tierra. ¿Quién podrá estar siempre en el lugar tuyo, en el lugar del gozo? ¿Quién podrá morar, estar permanentemente en ese estado maravilloso de paz, de gozo que solamente Dios puede dar, de esa alegría que no viene por algo pasajero, sino es consecuencia de haber tenido esa relación maravillosa con Dios, que transforma, que cambia, que nos permite experimentar una vida extraordinaria de sentido, de propósito y de felicidad? Ahora, la respuesta a las dos preguntas no se hacen esperar e inmediatamente aparecen. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta es al Señor. Primera respuesta, el que anda en integridad. Queridos amigos, andar en integridad, estar completos. Job, en el capítulo 1, versículo 8, Dios da un informe detallado y maravilloso de quién era Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que anda en integridad, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, si alguien me dice, Óscar, es imposible que un hombre, bajo las circunstancias actuales, una persona en la sociedad en la que hoy vivimos, tan convulsionada, con tantos desafíos, pero también con tantas tentaciones, es imposible sostenerse. Yo tengo que decirle que la Biblia habla de hombres como José, el penúltimo hijo de Jacob, como David, como Job, el Señor Jesucristo, nuestro modelo por excelencia, que anduvieron en la presencia del Señor. Desde el principio, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Andar en integridad, andar correctamente. Y muy seguramente en nuestra humanidad cometemos errores permanentemente, nos equivocamos. Pero una cosa es que yo cometa una falta y otra cosa que mi estilo de vida sea ese. El que anda en integridad puede equivocarse, pero corrige el error. Puede que cometa una falla, pero inmediatamente la subsana, porque quiere agradar a Dios y quiere en ese testimonio maravilloso de ser representante de Dios hacer las cosas bien. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Primero, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Pero no es la justicia que viene por mis actos de la moral que yo tengo o por mis actos justicieros. No, es la justicia que me ha sido dada por estar con Cristo, porque Cristo habita en mi corazón. Es por haber sido justificado en Cristo. Es porque quiero vivir al estilo de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el que hace justicia es aquel que está siguiendo los pasos de Cristo. Entonces, a la pregunta de David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia. Tercero, el que habla verdad en su corazón. Aquí aparece algo bien especial. Habla verdad. No se engaña a sí mismo y tampoco trata de engañar a los otros. No tiene segundas intenciones. No está adulando para sacar provecho de aquellos a quienes adula. No, es una persona sincera, honesta, transparente, en quien no hay doblez. Es de una sola línea. Es alguien con el que los demás pueden contar y Dios también. Porque Dios sabe con quién puede contar. Y dice la palabra de Dios, entonces, esta persona que habla verdad en su corazón podrá estar permanentemente en la presencia de Dios. Pero además de eso, ¿qué hace? Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Y en esto hay que tener mucho cuidado. La persona que no se presta para la calumnia. Ella está en la presencia de Dios. Ella mora en el monte santo del Señor. La que no se deja corromper. La que no se presta para llevar chismes. Con mucha frecuencia nos podemos dar cuenta que las redes sociales están inundadas de noticias falsas. Están inundadas de comentarios que no son. Y muchas veces le damos crédito a un comentario dañino, erróneo, y nos dejamos enredar la mente y el corazón en ese tipo de cosas, de comentarios, que a la final muchos de ellos no nos consta, y si nos constara nos interesa. Y dice la palabra de Dios, ¿quién habitará en el tabernáculo del Señor? ¿Quién morará en su monte santo? Y en este punto, el que no calumnia con su lengua. Punto siguiente, el que no hace mal a su prójimo. Claro, y entendiendo el prójimo no únicamente como aquel que es cercano a mí, sino aquel a quien yo le puedo hacer bien. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, cuando se habla del buen samaritano, el Señor Jesucristo nos enseña que nuestro prójimo es la persona a la que yo le puedo ser útil. La persona que está en necesidad es mi prójimo. Como aquel samaritano que cayó
bajo ladrones, golpeado, pasaron algunos que debieron servirle, un sacerdote, un levita, pero finalmente es un samaritano el que lo socorre. Y el Señor da la enseñanza, ese era el prójimo, ese samaritano hizo bien con aquel que quedó herido. Entonces, cuando la pregunta de David, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu monte santo? Entonces la respuesta en este punto, no hace mal a su prójimo. O sea, estoy dispuesto a hacer el bien. Estoy dispuesto a invertir mi vida, talentos, recursos, habilidades para hacer el bien, incluso aquel que en el primer momento no conozco. Pero sé que por ser mi prójimo, aquel que está en necesidad, puedo ayudarle. También dice la palabra de Dios, aquella persona que no admite reproche alguno contra su vecino. Yo no voy a dejar que vengan con cuentos, con chismes, con cosas a decirme. Hace poco escuchaba un hermoso testimonio de una señora que decía que hacía 43 años no se encontraba con su esposo. Perdón, con su padre. Hace 43 años no veía a su padre. Y que el motivo del distanciamiento, la razón por la que se fue de casa, cual haya sido, pero que no se habían visto en esos 43 años con su padre, porque muchas personas les decían, su padre no los quiere ver, su padre no les interesa verlos, por eso los dejó. Y eso comenzó a llenar por tantos años de amargura y de tristeza el corazón. Hasta que con un hermano decidieron ir a buscar a su padre, sin importar, sin hacerle caso a todos los comentarios que durante 4 décadas les decían acerca de su padre. Y me contaba que cuando se encontró con este padre, con este hombre adulto, anciano ya, fue motivo de tanta alegría, de lágrimas, de perdón, de reconciliación. Y él también preguntándose, ¿por qué en tantos años nunca habían intentado comunicarse con él? Y los hijos, llenos de una información equivocada. A la pregunta entonces de David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel que no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel que definitivamente es capaz de guardarse, de guardar el corazón, de guardar su vida. Sigue diciendo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es que yo no quiero tener parte con aquellos que se han ido en contra de Dios. Aprender a seleccionar las amistades. ¿Cuántas veces los que somos padres les decimos a nuestros hijos tengan mucho cuidado al seleccionar sus amistades, al seleccionar sus amigos? ¿A quién consideran amigo? Pues dice la palabra de Dios en el versículo 3, el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Ahora, no es que vaya a rechazar a alguien, sino que voy a ser selecto con los que hago parte de mi vida. Hace poco me llegaba también a mi red de mensajería un mensaje. Yo sabía de dónde venía, sabía cuál era la intención que traía ese mensaje. Era un video con alguna información. Inmediatamente quise destruirla, porque no quiero dejarme usar como instrumento para una información negativa. Seleccione lo que escucha, seleccione lo que ve, seleccione con quién se rodea, seleccione la información que usted permite que llegue a su vida. Hace algunos años me enseñaba alguien y me decía, Óscar, no permita que usted sea la caneca de la basura de las malas informaciones de los demás. Aprenda a ser selectivo, como las águilas, de qué se está alimentando. Aprenda a ser selectivo, como las águilas, que no come lo primero que se le atraviesa, sino aquello que le apetece, aquello que sabe que le es provechoso. Sigue diciendo a las 2 preguntas de David. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? Sigue diciendo el versículo 4, la parte B, aquel que honra a los que temen al Señor. Ah, por supuesto que sí. Honra, respeta, cuida, protege, mantiene unas sanas relaciones con aquellos que temen al Señor. En ese que hablábamos ahorita de ser selectivos, mantengo un grupo de amistades, dispuesto a aceptar todo aquel que quiera venir, a buscar a aquellos que necesitan y que hacemos parte de esta familia maravillosa de Dios. Pero también honro a los que temen a Dios. Honro a aquellos que hacen parte de la familia de Dios. Por supuesto, atento a todos, amor para todos, pero de una manera muy especial con aquellos también que hacen parte de la familia de Dios. Sigue diciendo a esas dos preguntas, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces aquí vemos a las preguntas de David que también la persona que es de palabra, la persona que no cambia, aunque sea en daño propio, no voy a cambiar. Voy a mantener mi integridad, voy a mantener mi posición, voy a mantener la manera como estoy haciendo las cosas. No voy a cambiar. No. Porque permito o hago que la palabra tenga valor. Como dice el Señor a través de su palabra, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y por eso no voy a cambiar. Claro, por eso hay que ser cautelosos para el sí y mucho más para el no. Muy responsables para poder aceptar, pero también muy responsables para también negar. Porque debo mantener la palabra. Ahora, eso no quiere decir que no podamos retractarnos, por supuesto. Pero debemos tratar de mantener la palabra dada, firme, constante, que esté allí. Y sigue diciendo en el versículo 5, a las dos preguntas iniciales, también la persona que va a habitar en el Monte Santo, que va a estar en la presencia de Dios y que va a morar en el Monte Santo, es aquel quien no da su dinero a usura. Aquel que no permite que sus ganancias, que sus ingresos vengan de una manera equivocada. Y aunque esto sería una conversación larga y de otro tiempo, aquel que no permite o que no ignora de dónde provienen los ingresos. En este tiempo en el que cada vez nos inclinamos más a tener dineros rápidos, fáciles, es muy fácil dejarnos deslizar tratando de encontrar riquezas de donde provengan. Y muchas veces nos hacemos a información errada, tratando de adquirir un dinero que no importa cuál sea su procedencia. Hace poco me decía alguien también, me decía, Oscar, mucho cuidado con esos dineros muy rápidos y que se multiplican y que hablan de divisas y que hablan de escalafones, de estructuras, de escalafones. Y me decía esta persona, mucho cuidado porque ciertos negocios, no todos, al final van a patrocinar los negocios más lucrativos del mundo. El narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas. Camuflados con sistemas financieros, camuflados con sistemas de la información, camuflados en negocios de las comunicaciones. Y para muchos no importa, porque lo que importa es la ganancia que yo vaya a tener. Y cuidémonos con eso, porque pues dice la palabra de Dios. A las preguntas de David, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? La respuesta que da el Señor es aquel que no presta su dinero para la usura. Y además entendiéndolo, pues la usura como el préstamo de dinero a intereses altos, pero también a ese tipo de ganancias deshonestas, que aunque pueden generar cierta rentabilidad, no van a generar la paz,
que usted estaba esperando obtener. Y termina diciendo, ante la pregunta, todos estos punticos que el Señor nos regala, dice, ni contra el inocente admitió cohecho, entendiendo cohecho como la admisión de un soborno. Entonces, a las dos preguntas, también la respuesta es para aquel que no admite a través del soborno que se dé un informe negativo en contra de otro, en contra del inocente. Declarar culpable al inocente a través del soborno. Entonces dice la palabra de Dios que no está bien. Pero aquella persona que no admite el soborno, que no se deja influenciar por el dinero, aquel que no deja que unas ganancias extras, pasajeras, cambien su posición, sus principios. Y para terminar, dice el Salmo 15, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, ¿quiere usted vivir en paz? ¿Quiere usted permanecer en esa paz y permitir que su vida esté firme? Entonces dice la palabra de Dios que para usted estar en el tabernáculo de Dios, que es su presencia, para usted vivir en el monte santo, que es esa permanencia en el gozo del Señor, ¿qué tiene que hacer? Ande en integridad, viva en la justicia de Cristo, hable la verdad, no se preste para la calumnia, no esté pensando en hacerle mal al otro, no tome una posición influenciado por un comentario negativo, seleccione muy bien sus amistades, conserve las amistades que son provechosas, sea una persona de palabra, no busque una ventaja económica aprovechando el momento para explotar a otros, no permita que el soborno sea parte de la influencia que tiene para la vida, para los estilos de la vida. Y dice el Señor, quien vive en estos principios no resbalará jamás. No resbalará jamás. Así lo dice la palabra de Dios. Aquí quiero invitarle, querido amigo, para que comencemos a incorporar pasito a pasito cada uno de estos principios en el corazón. Si por algún momento hubo distracción, si por algún momento algo lo sacó de los planes maravillosos de Dios, cambie y permítase ser restaurado por Dios. Quiero invitarles a que hagamos una oración y le digamos al Señor en este día que nos permita vivir conforme a sus principios. Y dígale a Él, Señor, yo quiero habitar en tu tabernáculo. Yo quiero morar en tu monte santo. Ayúdame a que todos estos principios de vida para mantenerme en paz, para mantenerme firme, entonces sean el estilo que me permite estar firme en mi vida, en mi matrimonio, en mi empresa, en el estudio y en todo lo que emprenda. Les voy a invitar para que hagamos una oración y así nos presentemos delante de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por el regalo que tú nos das. Tu palabra es nuestra fuente de vida. Y ella es, bendito Dios, la que nos enseña, la que nos alienta, la que asegura nuestra vida. Hoy, bendito Dios, reconocemos con todo nuestro corazón nuestra profunda necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que eres tú, papá, nuestra vida, que eres tú nuestro descanso, que eres tú nuestro tesoro, que eres tú nuestra fortaleza. Y a las preguntas que se hacía David, y que también, bendito Dios, muchos de nosotros pues nos hemos hecho. ¿Cómo podríamos permanecer en ti? ¿Qué haríamos, bendito Dios, para que este gozo en el corazón no se extinguiera? Pues la respuesta tuya, bendito Dios, es contundente. Es simple en cuanto a la redacción, pero es de un gran desafío para la acción. Y yo quiero rogarte, Señor, que ese desafío sea, bendito Dios, cumplido en cada uno de nosotros. Permítenos ser de aquellos, papá, permítenos ser de aquellos que entienden, bendito Dios, la profunda necesidad de vivir en integridad, así como lo hizo Job, Señor. Permítenos vivir, mi Señor, para ti y para tus propósitos eternos. Permítenos entender que solamente al recibirte a ti tenemos la oportunidad
de darle una dirección correcta a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, mi Señor, a siempre hablar con verdad. Por favor, aleja de nosotros el engaño, la mentira, Señor. Por favor, guárdanos, bendito Dios, de ser de aquellos que se prestan para la calumnia, de ser de aquellos, bendito Dios, que llevan comentarios que no edifican. Permíteme, papá, pensar lo bueno, pensar siempre lo bueno, porque el puro, bendito Dios, todas las cosas son puras, pero para el malo y el corrompido, bendito Dios, todo es malo. Permítenos, bendito Dios, vivir como a ti te gusta, Señor. Permíteme, Señor, siempre tomar una posición, bendito Dios, correcta, exacta, Señor, conforme a tus principios. Así como decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo te suplico, bendito Dios, que nos permitas mantenernos sabiendo, papá, seleccionar las amistades. Permítenos rodearnos, papá, de aquellos que son tuyos. Por eso, bendito Dios, tan importante no dejar de congregarnos. Por eso mantener, bendito Dios, una sana relación de hermandad con los demás miembros de la iglesia. Asistir, bendito Dios, a un lugar donde pueda escuchar tu palabra, donde pueda oír de ti, Señor. Permíteme, bendito Dios, ser una persona de aquellas, mi Señor, que no busca una ventaja económica por encima, bendito Dios, de la integridad de los otros o del bienestar de los demás. Permíteme saber, papá, que muchas veces el ganar va a implicar ceder, va a implicar, bendito Dios, que otros también ganen, Señor. Y no simplemente pensando en mi bienestar, sin importarme, bendito Dios, cómo estén los demás. Yo te suplico, bendito Dios, que nos guardes del soborno, de la mentira, bendito Padre. Permítenos, mi Señor, vivir como a ti te agrada, Señor. Y viviendo así, podremos estar firmes, papá, sabiendo que no vamos a resbalar jamás, porque así lo dice tu palabra. Ahora, en nuestras fuerzas no somos capaces. Yo no soy capaz, Señor, de vivir en mis fuerzas en ese estilo, pero yo sé que tú sí me puedes guiar, yo sé que tú sí me puedes llevar. Por eso hoy presento mi vida en tus manos. Amado mío, muchas gracias por este tiempo, por esta vía de comunicación en la que podemos tener relación entre nosotros como hermanos, pero contigo, Señor. Bendice, papá, este día, permítenos disfrutar de tu misericordia y llévanos siempre a vivir a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nos quedamos en tus manos, agradecidos por tu amor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, así llegamos a la parte final pues, de nuestro devocional para el día de hoy. Ya saben, en repetidas ocasiones les hemos contado, si quieren comunicarse con nosotros, quieren conocer un poco más acerca de la teoterapia, estamos ubicados en la sede de la Cruzada Estudiantil de la Confederación Internacional de Teoterapia en Bogotá, barrio Santa Isabel. Mi nombre es Oscar Trujillo, mi número telefónico 318-881-8328. Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo martes en más teoterapia, más devocionales para la vida. Un abrazo, Dios les bendiga.